Sí, les comentaba, este pasaje nos habla de pues la determinación o predeterminación. Aquí lo llama como predestinación, antes de la fundación del mundo. Ese era el destino preparado. Fíjense cómo dice el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Toda persona que tiene un ser consciente y que ha venido a este mundo fue escogido, predestinado por Dios, dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué maravilloso! Por eso el pecado de rechazar a Cristo, de ser indiferente, de no querer aceptar o creer que necesitamos un perdón y querer pedir perdón, es renunciar a esta predestinación de Dios según el puro afecto de su voluntad, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de esa gracia, de ese regalo. Dios es tan abundantemente generoso, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es ampliamente generoso. Él nos quiere rescatar, salvar, nos quiere quitar la culpa, nos quiere quitar el poder innato que traemos en nuestra naturaleza, según el puro afecto de su voluntad, en amor. Bueno, cuando vemos, estamos deteniéndonos en el sacrificio expiatorio, vemos por qué se tuvo que pagar un precio tan alto así. Vamos a leer, bueno, Juan 3:16, ese no lo abran, léanlo de memoria. Primera de Juan 4:9. A ver, Juan 3:16. Del 2, del 8 al 9. Ah, sí, Efesios 2 es clave también. Todos estos pasajes sería bueno que ustedes los anotaran, porque esto habla de su fe en Cristo. ¿Cuál es la seguridad, la confianza? ¿Cuál es el fundamento de tu salvación, de tu relación con Dios, de ir al cielo? ¿Verdad? Todos estos pasajes que hemos mencionado es importante que los anoten, que se los aprendan de memoria y que prediquen sobre ellos. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? ¿Quién lo tiene, Gustavo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, como algo que no mereces. La gracia obra cuando tú no tienes méritos para recibir algo y lo recibes sin merecerlo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y tanto la gracia como la fe no es de nosotros, es algo que Dios nos da en quien tengamos gracia y en quien creamos, y el don es Jesucristo. Pues esto es el don de Dios, no por obras que tú quieras obtener méritos para que Dios perdone tus pecados, para que Dios te reconcilie, para que Dios te salve. Bueno, no por obras, para que nadie se gloríe.
En el día del juicio, el que quiera gloriarse, Dios le va a poner a Cristo delante de él y le va a mostrar, mira, si tú llenas esta gloria, puedes redimirte a ti mismo. También, primera de Juan 4, 9 al 11. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Sí, Marlene? Dora, bueno. Primera de Juan 4, 9. Sí. Bueno, ¿quién me lo quiere decir ya de memoria? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, esto habla del sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Como estamos viéndolo en Isaías 53. De esta manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, todos están llamados, pero está la respuesta del corazón, creer en Él, aceptarlo, recibirlo y entregarle tu vida. ¿Qué dice primera de Juan 4, 9 al 11? A ver, un poquito más alto. Primera de Juan 4, 9. Sí. Es que esas hojas no las tengo que leer del internet. En esto se mostró Sí, ese es. el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjense. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para propiciación por nuestros pecados. Amados. Hasta ahí. Ah, sí, adelante. También. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, no vamos al cielo, no somos perdonados, no somos salvos porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él lo hizo posible, propició nuestra salvación. En esto consiste el amor. El 9 otra vez, Dora. En esto se mostró el amor de Dios. Eso es lo que quería. En esto se mostró. Adelante. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así es. Para que vivamos por Él, porque en nuestra eternidad que tenemos que llegar cada ser humano en nuestra eternidad, estamos muertos espiritualmente, y cuando Cristo viene a nosotros, Él nos da la vida de Dios. Cuando Cristo vive en nosotros, estamos teniendo vida, y para eso envió a su Hijo al mundo. Bueno, quise hacer este paréntesis con estos enfoques para que entendamos y poder de alguna manera dimensionar el gran valor de estas aflicciones de Cristo. No podemos medir el alcance de la maldición de haber heredado una naturaleza hecha pecado. No hay nada rescatable en lo que somos por naturaleza de nuestro primer nacimiento. Es una naturaleza que ha heredado solo maldición. Pero debemos palpar que el pecado es una naturaleza corrompida, contaminada y destructiva, que su destino solo es la muerte. Un ser en su estado natural
desde que tiene uso de conciencia, él empieza a morir. Empieza a morir y sigue muriendo, y la muerte sigue avanzando hasta que el pecado no sea quitado de él. Primeramente la culpa y luego el poder del pecado. Debemos palpar que el pecado es una naturaleza corrompida, contaminada y destructiva, que su destino solo es la muerte. Tenemos dos pasajes que nos dan una idea de esta muerte, y vamos a leer Juan 8, 41 al 47. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿Yo? Sí, por favor. 8:41. Al 47. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Miren, un momento. Este fue, por decir, un altercado de personas que se consideraban tan justos que ellos veían a Cristo como pecado, y ellos están reclamando su justicia o su pureza, y el Señor los enfrenta porque ellos decían una cosa con su boca, pero sus impulsos, sus palabras, sus alcances decían otras. Y esto es lo que Él les señala aquí, otra vez desde el 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Sí. Bueno, Él les dice tantas cosas aquí que los pone afuera de la gracia. Si vuestro Padre fuese Dios, me amarían, porque yo de Dios he venido. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Y miren, esto es el camino para llegar a Dios, cuando empezamos a oír su palabra. Antes de conocer a Cristo, antes de ser salvos, antes de tener el perdón, empezamos a oír el mensaje y nos va llevando y nos va llevando. Bueno, Él tristemente les dice, ustedes no son hijos de Dios, pero sí les puedo decir de quién son hijos. De vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre es lo que ustedes quieren hacer. Y ustedes vean que el pecado es el deseo del diablo. Cualquier forma de pecado que lleve a cabo una persona es la cara del diablo. Entonces, bueno, esto es solamente para entender cuán reprobada es nuestra propia naturaleza. Por eso venimos a Cristo pidiendo perdón, diciéndole, me arrepiento de haber vivido en la manera que he vivido. He pecado, soy un pecador, perdóname. Quiero aceptar a tu Hijo Jesucristo para que me perdones. Quiero salvarme, quiero creer en Él. Bueno, este es el camino de salir de esa naturaleza
para que Cristo venga a vivir en nosotros. También tenemos Romanos 3, 10 al 12. ¿Quién lo tiene, Vicky? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aun uno. Esa es la declaración de la ley de Dios. Y también Romanos 6:23, nomás la primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí. El pago del pecado, la factura, el efecto del pecado es muerte. Y nosotros empezamos a morir cada día hasta que Cristo vino y nos dio su vida para empezar a vivir. Nadie puede medir la profundidad de la depravación humana hasta que veamos cuál es la justicia que la ley de Dios demanda como pago para saldar la culpa del pecado de cada ser humano. Y lo que demanda es una vida perfecta, santa, sublime, limpia, como la de Cristo. Solo cuando nos detenemos a meditar lo que las Escrituras detallan de la terrible agonía y muerte por la que pasó nuestro Señor Jesús, cuando contemplamos las horas de oscuridad y oímos el terrible clamor del huérfano, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es cuando podemos darnos cuenta cuál fue la justicia requerida para poder tener el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es ser de su familia, ser de su naturaleza, ser de su linaje eterno. Nos dio la potestad de ser hechos, un regalo por gracia. Esto explica cómo somos realmente, no como pensamos que somos. La mayoría pensamos en nosotros mismos como personas decentes, como buenas personas. Tal vez no hayamos hecho algunas de las cosas terribles que otros han hecho, pero el problema mayor en cada uno de nosotros no es tanto lo que hayamos hecho, sino lo que somos por naturaleza. Y este pasaje nos describe un poco. El apóstol Pablo encontró por propia convicción quién era él. Y nosotros nos vemos reflejados aquí en este pasaje. Romanos 7, 15 al 24. ¿Quién lo tiene? Diana, por favor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hasta el 24. Y eso que en mí, Y yo sé. y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí. Bueno, él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bueno, es sincerarte, es confesarte como un pecador, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Somos pecadores por naturaleza, no podemos escapar de nuestra naturaleza. La única manera es que Cristo entre a nuestro corazón y nos dé su misma naturaleza y empieza a tomar vida, empieza a oxigenar nuestra alma con la luz de la vida, de la verdad, del amor, con la presencia de Dios. Eso es el plan perfecto de Dios. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo por hoy aquí. Estamos viendo con un poco de amplitud para entender, pues, este proyecto de Dios en Cristo Jesús, nuestro evangelio que hemos creído, nuestro fundamento de haber sido aceptados por Dios, y que ustedes también nutran, pues, su mensaje, su testimonio, que puedan hablar más ampliamente del Cristo que ustedes han recibido. Muy bien, Américo.